conversar sobre las expectativas del manejo del tema económico del nuevo gobierno de Daniel Noboa. Economista Spurrier, buenos días, gracias por estar en Diálogo de Radio 129. Sí, no, ¿estamos ahí? ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Y bueno, hay expectativas en lo político, en lo económico, ¿no? Ya tenemos, ahora sí, equipo completo de ministros, algunos jóvenes, otros con experiencia, algunos bastante, cuyo nombramiento ha sido bastante complicadito, pero bueno, acá. Perfecto, tenemos ya al economista Walter Spurrier. Gracias, economista. Nos está escuchando bien, ¿no? Bienvenido. Sí, Daniel, ¿y usted me escucha bien? Sí, lo escucho perfectamente, lo escucho y lo veo muy bien, economista. Muchas Gracias. gracias. Voy a dar Gracias. paso a mi compañero Ramiro Cepeda para que inicie este espacio de entrevista. Ramiro. Walter, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Ramiro, ¿qué tal? Bien, a ver, yo no te voy a preguntar sobre la salud de la economía del país porque ya sabemos que está en terapia intensiva. Mi pregunta es, ¿cómo saltar el 2013 cuando el gobierno tiene un serio problema de caja? Ya, eso es más o menos como que te faltan pintas de sangre para poder sobrevivir. ¿Cómo afrontar el problema de caja de diciembre? Bueno, una medida, yo pienso que lo más sano sería si se sube el precio de los combustibles, si bien eso no tiene resultados inmediatos, ya permite obtener algún crédito o algo sabiendo que se están recaudando los fondos para poderlo pagar en corto plazo. Pero el gobierno no ha dado indicios que piense tomar una medida de esa naturaleza. Una segunda medida es el aprobar una reforma tributaria que aumente ingresos fiscales, como por ejemplo el alza del IVA, con efectos parecidos a lo que he dicho sobre el eliminar o reducir el subsidio de los combustibles. El gobierno ha estado pensando que el Fondo Monetario le puede prestar dinero, pero eso es bien complicado porque el Fondo Monetario crea un programa económico y el gobierno no va a comprometerse en medidas, no está dispuesto a comprometerse en medidas económicas. Ahora, el IES no tiene mayor disponibilidad de dinero. Entonces, el gobierno puede estar tentado a recurrir a la banca privada, pedir a la banca privada que le preste dinero, con lo cual la banca no tendría entonces tanto dinero para prestar a la economía privada y eso estrangula un poco a la economía privada. Puede estar planteando nuevamente uno de esos impuestos al sector privado por una sola vez, que se están aprobando todos los años es una sola vez en que paguen un valor en función del patrimonio o que paguen un anticipo del impuesto a la renta que van a generar o que han generado en el año, que tienen que pagar como en marzo, anticiparlo ahora. Eso de allí puede ser que esté considerando el gobierno. Se pensó en una venta anticipada de crudo, pero esa venta no dio resultados. Las empresas dijeron yo solamente pago contra entrega. Entonces, y luego, pues, la última opción que tiene el presidente que dice emitir ecuadólares, o sea, tomar plata de la reserva, lo que sería un golpe muy fuerte al sector financiero y podría peligrar la dolarización. A ver, ahora sí, escuchemos y repliquemos. Sobre el tema de los combustibles, yo veo eso lo más rápido porque es solo volver a habilitar el decreto que el presidente Lenín Moreno lo emitió en un momento y que el presidente Lazo lo derogó. Por ahí está la salida. Y eso es solo un decreto presidencial que no necesita de ningún tipo de ley adicional. La subida del IVA, que yo coincido con usted, Walter, es plata directa a la vena de la economía pública. No va a encontrar los votos dentro de la Asamblea Nacional, porque él ha dicho y se desdicería de lo que él ha ofrecido, que no va a subir impuestos, antes por el contrario lo va a bajar. De ahí una reforma de ley de anticipo del pago del impuesto a la renta es sacar dinero del sector privado
para inyectarlo al sector público cuando el sector privado cada día está más deprimido. Es solo este fin de semana estuve en centros comerciales y es de ver que no hay la gente acostumbrada a asistir, que los restaurantes están de media llave para abajo, viviendo con los apagones, con las vacunas, con el miedo social, casi al filo de la navaja unos para tratar de ser rentables y otros al borde de la quiebra. Entonces, Walter, lo último que usted ha dicho, que es lo menos aconsejable, va a terminar siendo probablemente el último recurso para poder inyectar algo a la caja fiscal, que es echar mano de la reserva monetaria. Claro, lo que sucede, como digo, ese sería esencialmente la plata de los que tenemos depósitos en los bancos y en las cooperativas, que está depositada parte de ese dinero está depositado en el Banco Central. El gobierno se tomaría ese dinero, 1.500 millones fue lo que dijo en la campaña como el presidente Noboa, y eso pues los bancos entonces van a tener por otra parte que hacer reservas porque ya no van a poder contar con ese dinero y eso también va a retirar dinero de la economía. Entonces, y las reservas monetarias van a bajar en el momento en que se gaste ese dinero, van a bajar de manera considerable al punto que peligra que el gobierno más adelante pueda garantizar el movimiento de pagos al exterior que tiene que hacer el país a través del Banco Central. Lo de los combustibles sería lo más acertado, coincido, Ramiro. Además que el gobierno puede decir, el Ecuador se ha tomado un sacrificio en su producción petrolera, de hecho me van a obligar a invertir en desbaratar la infraestructura petrolera y reducir la producción, y por razones ambientales, no por razones de las comunidades, porque las comunidades quieren la producción petrolera, viven de eso, y entonces, coherente con eso, es un aumento de precio de los combustibles para subsidiarlo menos, que va a significar un menor consumo de los combustibles y va a ayudar a preservar el medio ambiente porque estamos usando menos combustibles. Yo pienso que esa sería la mejor opción. No creo que sea la que esté pensando el presidente tomar, pero sería lo más adecuado. Y como dice Ramiro, lo que dijo Moreno es lo acertado, porque tampoco un alza de vuelvo y porrazo es conveniente, porque las familias que utilizan combustibles para comunicarse, para transportarse, los padres que llevan a los hijos a la escuela, que van al trabajo, de pronto un aumento en el costo de los combustibles drástico, no lo van a poder manejar. En cambio, algo paulatino, 3% mensual como había antes, sí lo van a poder manejar y a la postre va a significar cerca de un 40% de incremento en un año, probablemente en relativamente poco tiempo yo tendré que seguir subiendo y sería manejable. Y yo creo que en estos momentos, bien comunicado, sería vendible a la población. Decía Einstein que la lógica te lleva del punto A al punto B, pero la imaginación te lleva a cualquier lugar. ¿Y esto en economía funciona o no funciona, Walter? Porque lo que usted acaba de decir y lo que la academia en el tema económico esgrime es exactamente lo que usted dice. Puede haber alguna medida, aunque sea riesgosa, pero diferente, que permita generar la liquidez que el país demanda, aunque sea asumiendo algún riesgo. Bueno, el país y otros países de América Latina, pero el Ecuador en particular en las últimas décadas, ha estado tendiendo a buscar no tomar soluciones de fondo, no atender a los problemas, tratar de aplicar la imaginación que, como dice Ramiro, le lleva a uno a cualquier parte. Y el resultado es estar donde estamos, ¿no? Y la solución, más allá de lo del corto plazo, que es lo que estamos conversando hoy, de cómo se van a girar esos cheques para la administración pública, es que el país está comprometido con el tipo de políticas que eran coherentes cuando teníamos moneda propia. Cuando teníamos moneda propia, se gastaba, no se cobraba, y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se emitía dinero sin respaldo y teníamos inflación de 3 dígitos.
¿no? Pero claro, el gobierno tenía sus sueldos porque había inflación de 3 dígitos, el valor de los sueldos bajaba porque se deterioraba la moneda, había inflación y el gobierno entonces en principio manejaba bien las cosas, pero el ajuste venía por alta inflación y devaluación. Ahora eso no es posible, ahora los sueldos están garantizados en el sector público y privado, tener una moneda fuerte que el gobierno no puede deteriorar y hay que ser coherentes con eso. Hay que bajar el crecimiento del gasto. El gasto público ha crecido enormemente en los últimos 12 meses. Se supone que teníamos un gobierno que quería frenar el gasto público, pero no lo ha podido hacer porque las leyes lo obligan a aumentar el gasto todos los años. Y eso es lo que nos lleva a la situación actual. Por una parte, incrementamos los gastos corrientes como 7% anual, al punto que en diciembre, con treceavo sueldo y todos los sueldos del presupuesto son 1.300 millones de dólares. Y por otra parte, reducimos los ingresos petroleros eliminando la producción del ITT. Por otra, la Corte Constitucional tiene bloqueada la producción minera, que sería otra fuente de ingresos. No subimos los combustibles, no probamos impuestos. Esto es insostenible, esto tiene que cambiar. Más allá de cómo se resuelve el problema de diciembre, no podemos seguir de esa manera porque esto es una bomba de tiempo. Yo sé que es una bomba de tiempo y solo le hago una pregunta por curiosidad académica. ¿Usted conoce o es conocido la persona que el presidente Daniel Noboa ha nombrado para la cartera de Economía? Bueno, yo he buscado algo de información la que está disponible a nivel público, tengo información variada, pero no es información de primera mano, no tengo un criterio personal. A mí lo que me preocupa de esto, Ramiro, es de que se nombra ministro de Economía alguien cuando ya el presidente está posesionado y alguien que aparentemente no ha sido parte del equipo económico, al punto que hasta anoche al menos no había sido posesionado. Y entonces, como una persona que no ha estado empapada y discutiendo con el equipo económico las cosas que hacer y no ha estado discutiendo con el ministro Arosemena sobre cómo recibe la cartera, ahora de pronto tiene que hacerse cargo, incluso viendo un proyecto de reforma tributaria que él no ha preparado. Entonces, cómo el gobierno tiene un ministro de Economía que no ha sido parte de la programación económica. Eso me preocupa enormemente, porque el ministro va a tener que prácticamente improvisar lo que va a hacer desde el primer día que asuma la cartera. Coincido usted, Walter. Le paso a Daniel que continúa con la entrevista. Gracias. Yo voy en la misma línea, Ramiro. Y Walter, permítame, ¿cuál es la lectura que hacen los estamentos internacionales de esta, no sé cómo decirlo, para que no suene tan hiriente para el gobierno, pero entrar a un gobierno sin ministro de Economía, tomando en cuenta lo clave que es para el país, la situación económica deja mucho que desear, supongo, para los organismos internacionales, o le dan tiempo de espera a un gobierno? No, pero los organismos internacionales hablemos de dos cosas. Los organismos multilaterales, estamos hablando de los tenedores de bonos. Sí, señor. Los tenedores de bonos es lo más fácil de decir porque hay un indicador. Los tenedores de bonos o compran o venden los bonos y de acuerdo con eso cambia el riesgo país. Y aquí se suben dos presidentes casi simultáneamente, Ecuador y Argentina, los dos países con los programas más complicados para el Fondo Monetario, los dos países con una situación fiscal muy crítica. Javier Milei lo acusan de extremista y de loco, pero Javier Milei sube con un programa económico concreto, con propuestas concretas y está en discusión con sus socios, que es los que eran partidarios del presidente Macri, incluso el presidente Macri, para que entren en su gobierno y contrastar con ellos la política económica. Y eso ha sido muy bien recibido por los bonos y el riesgo país Argentina ha subido. Ha bajado el riesgo país Argentina, digamos, ha subido la reputación del gobierno argentino. El gobierno ecuatoriano, a pesar que Daniel Noboa
fue a Nueva York y a Washington y habló con los Sí, inversionistas y por señor. supuesto Daniel Noboa habla muy bien el inglés, es muy articulado, buenos estudios en extranjero. Sin embargo, el resto del país subió porque no vieron que tiene un proyecto económico concreto. Entonces, allí hay ese problema. La banca multilateral, lo que sucede en la banca multilateral, dice que tienen mejor predisposición para el gobierno nacional, pero ellos solo pueden prestar contra un programa económico en que demuestre que el país va a tomar pasos que le permitan mejorar la situación económica y que cuando se venzan esos créditos poderlos pagar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no hay, eso es lo que no ha presentado el gobierno. De hecho, la idea del gobierno es de que pospone decisiones de fondo hasta después de la reelección, que tiene un préstamo puente ahora, y el banco, digamos, el Fondo Monetario le ha dicho que ellos no dan préstamos puentes, y entonces, más bien, no salió bien de su viaje a Washington, a Nueva York, el presidente Noboa en cuanto a su propuesta, porque además no fue con ministro de Finanzas, además le dijeron, señor presidente, nosotros hablamos con ministros de Finanzas, usted no tiene ministro de Finanzas, de hecho, entonces, en ese sentido, no fueron bien las cosas. Comparando con Argentina, porque es el caso obvio de comparar, Milei ahora va a viajar a Estados Unidos, ya habiendo ganado las elecciones y probablemente viajará con el equipo económico y buscará algún acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, en ese sentido, la tarea que tiene el ministro Vega es bien ardua y va a tener que recomponer la imagen del país en cuanto a la seriedad de su plan económico para este corto mandato de menos de 18 meses. Esa era la pregunta que también quería hacerle y ya me la respondió, porque evidentemente queríamos saber cuáles fueron los detalles de la reunión que mantuvo en Nueva York. Lo otro, ¿usted ha logrado saber cuál es el camino económico, que en materia de economía va a seguir el gobierno de Daniel Noboa? ¿O está como todos los No, ecuatorianos? no, este gobierno ha tenido un gran éxito en mantener sus planes en reserva. O sea, yo estoy acostumbrado a que cuando sube un gobierno me llega por todos lados información, o porque son mis fuentes o porque son fuentes de mis fuentes las que reciben la información. Tengo muchos amigos que han sido exministros, gente que ha estado en la administración pública, gente cercana a los gobiernos de todo color, Ajá. pero esta vez no tengo. Y de hecho la propuesta de la reforma tributaria que se supone que se presenta mañana, se presenta mañana y todavía no tengo información y de hecho incluso lo que sale en la prensa hoy es lo mismo que yo he dicho el presidente, que es un proyecto tributario esencialmente dirigido a bajar los impuestos vinculados a la creación de empleo. Y eso pues no iría a atender la crisis actual, sino viendo una solución más al crecimiento económico, o sea, algo que va más allá del problema de corto plazo. No tengo la más mínima idea, tengo que especular sobre las cosas que hace, pero no más que una especulación, no tengo ningún conocimiento que no tenga la mayoría de los ecuatorianos que siguen las noticias con cuidado. Ya, y siendo así el tema tan complicado, eh, ¿cuál es lo que usted avisora para el primer trimestre del próximo 2024 en tema ya de economía y finanzas? Bueno, el primer trimestre normalmente es mejor que fines del año porque hay un poco más de actividad económica. Eh, en general, a principios del año no hay mayores problemas fiscales, pero el problema el próximo año, las previsiones del Banco Central es de un crecimiento de 0,8%, Ok. llevado a tan bajo, llevado no tanto por la economía no petrolera, o sea, la economía normal, consumo de hogares, etcétera, va a crecer como el 2,4%. El problema es la caída en la producción petrolera y eso significará caída en la producción petrolera por el hecho que se están abandonando los campos petroleros en el bloque 43, o sea, del ITT, y Ajá. eso va a mermar sustancialmente los ingresos petroleros, va a mermar también las divisas que entran al país por exportación petrolera, entonces el excedente del comercio petrolero va a reducirse sustancialmente.
ya no, el petróleo va a dejar de ser el principal rubro de exportación del país, ya va a ser un rubro segundo, tercero. Y entonces, en ese sentido, la situación va a ir poniéndose más crítica porque la economía se va a ir achicando. El problema es, si la economía se va a ir achicando, los electores no creo que se percataron del impacto de lo que estaban haciendo. Eso lo manejó bien la Corte Constitucional, bien de acuerdo a sus objetivos, que era conseguir que el Ecuador se retire de la producción petrolera del ITT. Y el gobierno pues va a ser un año muy complicado y los ecuatorianos difícilmente vamos a estar satisfechos con el comportamiento de la economía del año 2024. Sin duda, un panorama bastante complejo. ¿Y qué va a pasar, o mejor dicho, los apagones que estamos viviendo, que aparentemente ya nos iban a dar y van a continuar, también va a afectar la economía, Walter? Sí, sí, que está afectando a la economía ya. En primer lugar, está afectando la producción. Además, ni siquiera se sabe exactamente cómo va a ser la siguiente semana o al día siguiente los cortes de luz. Al sector de las empresas, bueno, hay empresas Ajá. grandes que tienen su propia capacidad de generación, pero la capacidad de generación normalmente no está puesta para todo lo que uno necesita de generación eléctrica. Para empresas pequeñas molesta sustancialmente. Hay problemas también en una economía contemporánea en que se trabaja digitalmente, donde es importante, incluso las computadoras ya cada vez tienen menos necesidad de tener disco duro porque uno se conecta a la nube. En el momento en que no hay luz eléctrica comienza a fallar también el internet. Yo he experimentado también problemas de conexión con el teléfono celular, no solamente la internet, sino que no ha funcionado siempre bien la Ujú. línea de celular, o sea que comienza la economía a tener este tipo de inconvenientes, interrupciones, el lapsos que no avanza. Las computadoras de escritorio normalmente no tienen batería, y si no, los laptops sí tienen, los portátiles, pero no de escritorio, se va la luz. No todo el mundo está en un edificio que tiene una planta eléctrica de emergencia para poder suplir y que las computadoras sigan trabajando. Eso significa 2 horas menos de trabajo en una oficina, 2 horas en que está la gente con los brazos cruzados. O sea, ya está afectando de manera considerable y aquí hasta marzo, esencialmente vamos a depender de cómo van las lluvias en la Amazonía, porque no está en marcha, no se puso a tiempo en marcha ningún programa para compensar la insuficiencia de generación hidroeléctrica. Y todo lo que se está haciendo ahora, sobre todo con la administración pública, que es lentísima en contratar, difícilmente va a estar lista de aquí a marzo. Este año Colombia no tiene la disponibilidad de apoyarnos como en años anteriores en cuanto a vendernos energía eléctrica durante el estiaje. Yo pienso que debemos hacernos la idea de que hasta marzo vamos a tener estos apagones. Ojalá no, ojalá se pueda superar la situación antes, pero posiblemente hasta marzo tengamos esta situación y las medidas que se estén tomando ahora van a servir para que el próximo año no se repitan los apagones que estamos viviendo hoy. Estimado Walter, le agradecemos mucho su opinión, sin duda valiosa, de anticiparnos lo que puede estar ocurriendo en un gobierno que de primera ya nos está dando sorpresas poco agradables en el manejo de la economía, y sin duda que es uno de los temas más importantes. Le agradecemos mucho, Walter. Muchas gracias por tenerme. Gracias, que tenga buen día. Abrimos espacios a las Igualmente. menciones publicitarias. Atención. Vive en Narcisa Club.